Bienvenidos de nuevo. Ya tenemos las ideas básicas y el storyboard dibujado. Ahora vamos a trasladar todos esos conceptos al ordenador. Vamos a ello. Bueno, antes de empezar con el diseño de los 3 style frames, vamos a buscar con qué óptica se rodó la peli. En este blog de Kodak podemos encontrar que el director escogió el CinemaScope para rodarla y en esta pequeña entrevista podemos encontrar más detalles sobre el rodaje. Os voy a explicar un pequeño truco de cómo conseguir el tamaño en píxeles de tu documento en Photoshop. Buscamos el aspect ratio del CinemaScope, que en este caso es 2.35. Para conseguir el tamaño exacto del alto de tu documento, vamos a hacer la siguiente división. Imaginaros que estamos utilizando el tamaño HD, es decir, de ancho 1920, y lo dividimos entre el pixel aspect ratio del CinemaScope, 2,35, y nos da como resultado 817, algo, ¿no? El resultado sería el alto de nuestro documento en Photoshop. Por lo tanto, escogemos el HD a 1080 y tenemos como ancho 1920 y de alto 817. A 72 puntos ya estaríamos trabajando proporcionalmente con el tamaño de esa óptica. Voy a empezar con el Style Frame y lo primero de todo es copiar uno de los pósters para conseguir un degradado con los colores prácticamente iguales a los que ellos han utilizado en la imagen. Evidentemente estamos cogiendo una imagen de internet, quizá los colores están un poco más saturados, pero así conseguimos la tonalidad del fondo. Lo que quiero conseguir con esto es hacer un fondo muy similar al que ellos han utilizado. Bueno, voy a reducir un poco la profundidad del degradado y vuelvo a construir el primer frame ya con la tipografía que ellos han utilizado en el cartel y basándome un poco en el previo boceto que había hecho con anterioridad. En este caso la tipografía funciona muy bien con un kerning mucho mayor, dándole espacio y distancia a las letras. Hay muchas veces que no hay explicación racional a la hora de construir un diseño. Te basas un poco en tu instinto para elaborar estos style frames. Voy a hacer el mismo proceso que he hecho en el previo boceto. De esta imagen de estrellas que he cogido para el fotograma, voy a coger una de ellas, una de esas estrellas, para convertirla en parte del nombre. Posicionaré esa estrella justo en el centro de la O y eliminaré los contornos de la imagen que he copiado. Puedo utilizar tanto la máscara como el borrador para eliminar esa parte que no necesitamos. Quizá en este modo de lighting funciona mejor la estrella. Como veis, va cogiendo un poco la tonalidad, pero voy a oscurecer el escenario en su conjunto. No me está funcionando aumentar y reducir el tamaño del pincel, por eso voy a comprobar en el shortcut la tecla que se está utilizando para esta acción. Normalmente para reducir el pincel utilizo la tecla a la derecha del 0 y para aumentar el tamaño del pincel utilizo pulsando Shift. Es la misma tecla pero pulsando Shift. Y para aumentar y reducir la dureza del pincel utilizo la tecla que está a la derecha de la P del teclado. Aunque no sea definitivo, voy a probar una pequeña estrella que he encontrado de esta imagen en Hollywood Hills para darle un poco más de detalle a la propia estrella. Pero probando estas luces veo aún que tiene demasiado detalle, por lo tanto lo dejo desenfocado. Para el siguiente fotograma voy a buscar una imagen de Hollywood Hills, que es la zona donde hicieron la fotografía del póster, aunque por supuesto luego fue tratada. En Wikipedia encuentro una imagen, que normalmente en esta web son muy amplias las imágenes, tienen un tamaño muy bueno para trabajar con ellas, y la pego en un documento con la misma proporción que habíamos trabajado antes, pero aumentando la imagen al doble. Lo aumento al doble para tener suficiente capacidad de aumentar esa imagen final en la composición final de After.
Copio las imágenes de fondo que he utilizado en el primer frame y estiro ese fondo para cubrir todo el documento. Elimino la capa de fondo que no necesito y también aumento el color de azul marino que había situado en el primer frame. Voy a eliminar la sombra que me genera en el documento. Para eso voy a las opciones de Photoshop y en la parte de Interface elimino el sombreado que hay en la parte superior e inferior del documento. Con la misma imagen que había utilizado en el primer frame, la voy a utilizar en este fotograma final. Duplico la imagen de cielo, volteándola en horizontal, y aunque esté clonada y vea que es el mismo fondo, y en composición haré que no estén tan enfrentadas, que no parezcan iguales. Voy a extender la imagen de Hollywood Hills y aplico una máscara para extender ese terreno. Para este tipo de trabajos hay que utilizar la máscara e incluso la herramienta clonar, para que el ojo no perciba que es una extensión digital. Durante el proceso de diseño veréis que voy clonando algunas zonas para que no se aprecie esa extensión. Es un trabajo muy detallista, pero es necesario para eliminar esa percepción. Veis que la parte inferior es igual, pero con la herramienta clonar lo eliminamos. Quizá volveremos a la imagen más adelante. Voy a añadir una capa extra como un viñeteado para centrarnos en el punto central de la imagen. Este efecto resalta la luz que procede de la ciudad. Voy al póster para copiar el título de la peli en el fotograma. Si tuviéramos la tipografía a nuestra disposición, la utilizaríamos para construir el título. Voy a centrar la imagen del título utilizando las reglas, y aunque es una acción demasiado precisa, tendremos nuestro elemento en el centro de la imagen. Voy a añadir el downtown de Los Ángeles. Ajusto con la máscara el borde de la imagen y voy a eliminar las tonalidades azules con curvas para homogeneizar los colores de fondo. Bueno, ajusto un poco la máscara y el borde de la imagen para integrarlo un poco más. Voy a añadir unas montañas al fondo de la imagen. Si quisiera ser más preciso con el diseño que estoy haciendo, buscaría las montañas que existen en esos parques de California. Así seremos más precisos con el entorno y nuestro propio diseño. Esta imagen que he encontrado en Lake Isabel nos puede valer como base para añadir esas montañas. Añado una tonalidad azul a todo el fondo de la imagen, y para conectar que estamos hablando de una ciudad llena de espectáculos, añadimos una imagen de spotlight y la colocaremos justo a la derecha del título, muy similar a la imagen de fondo que el director utiliza en su película para compensar visualmente el frame. Aunque he probado añadir un cometa y unas estrellas en el fondo, la imagen quedaría así de detallada. Puedo reafinar un poco el corte de todos los elementos, como en este caso la montaña que tengo a la izquierda. Y por último, dándole un vistazo, voy a volver a la herramienta de clonar para eliminar esas zonas que todavía creo que pueden ser muy similares. Ya tenemos nuestro segundo frame diseñado. Vamos a pasar al tercero. Duplicando la carpeta del primer frame diseñado, vamos a trabajar en este caso con un nombre del equipo de producción. Cuando estamos haciendo un diseño con un solo personaje en pantalla, es mucho más sencillo construir el style frame. Pero cuando estamos diseñando un fotograma del equipo de producción, tenemos que explorar visualmente el mejor equilibrio visual de los elementos en pantalla.
¿vale? Ya tenemos el segundo frame que correspondería al tercero que estamos diseñando. Voy a añadir unas estrellas al fondo de la imagen. Y en modo lighting se acoplan perfectamente al fondo. Voy a duplicarlas alrededor de la imagen para extender las estrellas, pero quizá en After podemos encontrar una forma de hacer este fondo continuo. Voy a añadir unas nubes de fondo invertidas en el fotograma, pero desenfocándolas consigo una integración mayor con el fondo y quizá pierda un poco la pureza del gradiente que he utilizado con anterioridad. Bueno, ya están diseñados los fotogramas. Ahora en la siguiente lección nos vamos a poner en contacto con la animadora para continuar el proyecto.